Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En esta ocasión queremos disfrutar de la parte de preparación de datos para los algoritmos de Machine Learning eh, utilizando la estructura DataFrame y la librería Pandas. Entonces, esa preparación de datos incluye la normalización, la estandarización de datos numéricos, la codificación de variables categóricas y la división de datos en conjuntos de entrenamiento y prueba, o train y test, división crear el conjunto de entrenamiento, o train set, train set y test set. Esta es la quinta parte de la clase sobre estructura de datos, data frame de Pandas, enfocada en la preparación de datos para Machine Learning. Este contenido cubre la normalización, estandarización de datos numéricos, la codificación de variables categóricas y la división de datos en conjunto de entrenamiento y prueba. Entonces, bueno, esta es la parte que vamos a ver. Eh, entonces, aquí vamos a generar el video de apoyo para eso. Veremos entonces que al trabajar con modelos de Machine Learning, la calidad eh, y la estructura de los datos son esenciales para obtener buenos resultados. Pandas proporciona funciones que ayudan a procesar los datos, adaptándolos al formato y escala que los modelos necesitan. En esta sección abordaremos tres pasos claves en el preprocesamiento de datos en Machine Learning. Aquí vamos con Control Shift guión bajo a dividir esta línea. Me gusta siempre que queden divididas. Empezaremos entonces con normalización y estandarización de datos numéricos. La normalización y la estandarización son técnicas comunes para escalar los datos, lo cual es crucial cuando se trabaja con algoritmos de Machine Learning que son sensibles a las escalas de las variables, como los modelos basados en distancias, como Can-Nearest Neighbors y redes neuronales. Esos son modelos sensibles a la escala de los datos. Entonces, por eso hay que escalarlos y hay dos técnicas, la normalización o la estandarización. La normalización pues reescala los valores de las variables numéricas para que se encuentren dentro de un rango específico, generalmente entre 0 y 1. Eso se hace restando el valor mínimo y dividiendo entre el rango de los números, dividiendo entre la diferencia entre el máximo y el mínimo. Me gustan mucho los cuadernos Jupyter porque los puedo dividir porque me gustan todas las ideas bien cortas, divididas en líneas por aparte, para facilitar su lectura y recordación. Entonces aquí para dividir, para hacer eso, utilizamos la clase min-max-scalar del módulo de preprocesamiento, preprocessing de sklearn. Instancias la clase, aquí con el nombre que tú quieras, en este caso nos sugieren escalador o scalar como nombre al instanciar la clase. Entonces aquí lo que estamos haciendo es instanciando la clase, es decir, obteniendo un objeto de la clase min, man, max, scalar. Y luego, después de instanciarla, le decimos qué columnas queremos escalar. Entonces aquí las selecciona. eh, bueno, pues aplicamos el método FitTransform al escalador, dándole las columnas que del DataFrame queremos escalar, y aquí nos va a entregar las columnas ya escaladas. En realidad, las columnas ya escaladas, entonces aquí lo que está haciendo en esta línea es crear unas nuevas columnas, las columnas escaladas. De pronto uno le podría poner columna 1 escalada, porque él va a crear dos atributos nuevos con esta manera. Y aquí le ponemos escalada para que la columna 1 que tengas, ya después la escalas. Entonces, ¿cómo lo vamos a implementar con nuestro dataset? Entonces después de que vamos a instanciar la clase como el escalador o scalar. Aquí ya lo hizo. Luego obtenemos los datos. Entonces vamos a obtener unos datos para escalar. Entonces vamos a tomar unos datos para escalar. Vamos a tomar
los datos de presión atmosférica en Caucasia. Entonces va a poner obtener datos del local, una función que ya he preparado previamente, en la que si le das la cadena en crudo, es decir, precedida con la R, de la ubicación de los datos, entonces él te los va a leer muy bien, te los va a obtener. Entonces aquí vamos a ir a esa ubicación que están aquí en el disco C de mi computador sobre precipitación en Caucasia en los últimos años. Entonces aquí en docencia yo me voy a el IDEAM, a presión atmosférica del IDEAM, y vamos a ponerle en esta presión, a ponérselo presión, eh, bajarlo sin capital letter. Entonces en capital letter no me gusta, con guión bajo, atmosférica, sin tildes, entonces que nos quede el nombre .csv, y le pido que en las propiedades, bueno, pues que él me dé la ubicación de él. Aquí le pongo la ubicación, control C, y esa ubicación la pongo en el cuaderno, agregándole con slash, aquí me dice, y una vez me lo sugiere el nombre del archivo, entonces tomo esa sugerencia, .csv, expresión atmosférica en capital letter. Y para mí capital letter en realidad es que la primera letra sea mayúscula en los nombres compuestos, que la primera sea y las demás minúsculas. Para los nombres de archivo me gusta mucho, y los nombres de carpeta. Entonces, cuando él te entrega ese path con backslash, esta función datos en local con el método replace de cadenas me convierte el slash en backslash. Entonces ya él me entrega el data frame listo. Entonces yo creo la variable data frame, aquí poner df igual a, y así obtengo los datos de precipitación de Caucasia, perdón, de presión atmosférica en Caucasia. Se demora un ratico porque es un dataset bastante pesado. Y bueno, ya con esto voy a, después de obtener esos datos, ahora vamos a hacer qué datos de ahí vamos a ser los que vamos a escalar. Entonces vamos a ver, bueno, entonces qué es lo que tenemos que hacer para poder escalar esos datos de presión atmosférica. Entonces, utilizando pandas. Entonces vamos a obtenerlos. Se demora, o sea, es que es bastante grandecito porque tiene casi 4 gigas de datos históricos de presión. Aquí ya lo obtuvo, y cuando ya lo obtiene, le decimos, bueno, pues entonces ahora sí, df.head para ver el encabezado, vemos los datos, y nosotros necesitamos el valor observado, que es la precipitación, que es el que queremos escalar del infinitivo. Entonces solamente escalarlo. Entonces ese valor observado, digamos, si tomamos en la siguiente línea, df, tomamos que el df nuevo, entonces el df nuevo sea df, el df anterior, y vamos a tomar en notación de corchetes, ¿qué le vamos a tomar? Vamos a tomar en una lista de los atributos. ¿Y qué atributo va a tomar? Uno solo, valor observado. Observado. Le damos una lista, pero que nada más tiene un solo atributo que queremos seleccionar, delimitado entre comillas simples o dobles. Y así él me genera un dataset, un data frame solamente con el atributo que quiero. Entonces miren que solamente me da ese atributo con una indexación que él pone por defecto iniciando en 0. Y ahora vamos a ver por qué lo escalamos. Entonces nos dice, bueno, pues dame df.describe para que veamos cómo está antes de escalarlo y cómo va a quedar después de escalarlo. Entonces aquí nos queda, mire que él nos dice que df.describe, bueno, y nos dice que el número de valores nulos, aquí muchísimos, hay alrededor de
24.108.876. Unique, entonces dice cuántas subclases hay. Y el top, cuál es como la variable como más grande y la frecuencia de presentación de ella. El top o el modelo, la moda, porque lo interpreto como una variable categórica. Y es porque si aplicas el método info, después de que obtuviste los datos, estos datos en principio las toma, los de valor observado, que son los de precipitación, los toma como object, siendo que son valores numéricos de tipo flotante. Entonces, que a este dataset le hemos visto que hay que hacerle también un tratamiento a los datos observados para convertirlos a flotantes. Y para eso tenemos que hacer dos cositas, y es que resulta que en esta visualización uno no ve que el valor observado aquí tiene un punto decimal, pero en algunos tiene punto decimal y coma para punto que indica 1000. Entonces, eso también para verlo, uno le puede, para poder que uno se dé cuenta que eso está pasando, en este dataset, bueno, pues primero uno intenta hacer el cambio. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hago para que se cambie a valor numérico? Entonces usted le dice que, le dice que entonces df, con reasignación, df va a ser df punto as type vamos a ponerle aquí as type, creo que es as type, pero sin guión bajo, as type, y le digo que lo voy a convertir a float, pero vamos a ponerle por np.float64. Y como estoy utilizando np es porque quiero utilizar numpy. Entonces, bueno, importo numpy como np y aquí importar. Listo, ya queda así bien. Y ahora sí, miren que él me aparece con error diciendo, no, pero es que no los puedo convertir porque resulta que no podemos convertir la cadena a float. Could not convert string to float, porque me muestra una cadena que tiene un problema, que tiene punto decimal y tiene coma que indica 1000. Entonces hay que cambiar esas comas por una cadena vacía. Es que esta observación le permite decir, bueno, entonces lo que debo hacer primero es hacer una conversión. Para un atributo usted lo puede hacer con la función apply o sí, con la función apply. Entonces uno dice, bueno, pues df va a ser df punto apply. Entonces le aplicamos el método apply, donde le definimos una función que haga para cada un valor el cambio. Entonces le voy a decir que una función que haga el cambio, pues una función que reemplace. Bueno, pues apply uno podría hacer una función que reemplace una cadena por otra, pero ya la tiene utilizando df.str para acceder a los dataframe que tienen cadenas, datos que tienen cadenas, y luego el método replace de las cadenas en Python para decirle que donde haya una coma, una cadena con una coma, lo cambie por una cadena vacía. Entonces así él elimina eso. Entonces aquí vamos a decirle correr. Aquí dice atribuir, los dataframe no tiene atributo str. Los dataframe no tienen, según eso es que los dataframe no tienen atributo str. De pronto es porque se lo tengo que aplicar al atributo solamente. Entonces adf valor observado, pues no al dataframe completo, sino al atributo en particular. Entonces así el atributo en particular ahí sí lo hace. Entonces así uno ve que el str no es para dataframe, sino para series
de pandas, entonces o para atributos en particular. Y cuando ya lo hacemos, ahora sí aplicamos el código anterior en el que queríamos efectivamente convertir a flotante los datos, control C, control V. Entonces ahora sí lo aplicamos de nuevo y ahora vemos de que, miremos a ver si ya lo hace, ahora sí ya lo hizo y vemos cómo quedó. Entonces uno dice, bueno, df punto describe, a ver cómo ya el método describe trata esta parte. Me dice, ahora sí, ya tiene esta variable numérica, tiene promedio, tiene variabilidad o desviación estándar, tiene valor mínimo, 4 por 10 a la 2, y tiene cuartiles y máximo, que es 1 por 10 a la 3. Entonces así ya quedó numérica y las numéricas es así las escalamos. Entonces ahora sí, ese data frame no escalado, se lo podríamos llamar como el data frame no escalado. Entonces podemos llamarlo aquí como no escalado con el método min max max scalar. Entonces ese data frame no escalado y ese data frame no escalado, entonces yo le digo, ahora sí ya un df escalado. ¿Y cómo lo hago? Pues ese df escalado, ¿cómo lo obtengo? Pues cojo el escalador, scalar, le aplico el método fit transform, entrenar y transformar a el data frame no escalado. Le podemos entrar al data frame no escalado y él me lo va a volver escaladito y yo ya vuelvo y lo miro, pero él, como es una clase de escalar, me lo va a entregar es como un arreglo en un NumPy. Entonces yo no lo voy a poner data frame porque no lo va a entregar como data frame, sino como un X para decir de que es un arreglo de NumPy de datos, en este caso de datos X. Y ya luego recupero el data frame. Entonces, ¿cómo lo hago para recuperarlo? Entonces, aquí primero mostrarlo. Entonces, X escalado. Aquí le digo, por favor, haga la tarea. Me dice value error y me dice que es que espera dos dimensional container y es porque el data frame no escalado es un arreglo unidimensional. Miremos a ver. Entonces, es porque está unidimensional. Entonces, el df no escalado punto ndim, entonces aquí nos dice que él tiene ndim, nos dice que es de dimensión 1. Entonces aquí vamos a ponerle ese data frame no escalado, que no lo visualice, data frame no escalado, y él nos lo muestra como una serie de pandas. Entonces tenemos que vigilar en qué momento fue que nos quedó como una serie. Entonces decimos, bueno, pues aquí vamos a decirle, como estamos cambiando un atributo en el que estamos reemplazando, entonces decimos, ahora ya el atributo se llame presión atmosférica. Presión atmosférica. Presión atmosférica. Entonces, que creamos es un nuevo atributo que llama presión atmosférica, y así nos lo va a crear como data frame. Entonces, aquí nos dice key error. Bueno, porque lo estamos haciendo sobre valor observado, punto replace, y nos dice que no encuentra valor observado ya. ¿Cierto? Ya aquí ya no lo encuentra. Ningún valor observado. Entonces podemos hacerlo ya la tarea desde el inicio. Entonces digámosle, bueno, pues desde un inicio, primero creemos el data frame, obteniendo los datos. Luego pidámosle el encabezado. Se demora más o menos un minuto porque la obtención de los datos en este caso es bastante larga, que son un dataset bastante pesadito. Y luego que los obtenga y me muestra el encabezado, y aquí me muestra el encabezado, le aplico el método info
y él me muestra todos los atributos, incluso el que necesito, que es valor observado. Luego le tomo solo el valor observado, me lo da como data frame porque lo puse con corchetes para selección de atributo y corchetes para lista de atributos seleccionados. Cuando es así me lo da en forma de data frame. Y el describe, entonces sigue siendo, el método describe, sigue siendo, al decir unique, top y frecuencia, es porque estoy diciendo cuántas subcategorías hay, cuál es la más frecuente y cuál es su frecuencia, o sea, su moda. El top es la moda, el top o moda. Entonces aquí es donde ve que es una variable, la interpreto como variable categórica. Aquí lo volvemos de punto flotante, pero nos dicen no, pero es que hay un problema con una coma, que el punto que indica 1000. Entonces aquí creamos un nuevo atributo llamado presión atmosférica, en el que reemplazamos coma por punto. Y aquí nos quedó, aquí ya sí creamos un nuevo atributo. Entonces miren que cuando lo mostramos, el dataframe.head, dámosle solo 2 instancias, entonces él nos muestra que ya está el valor observado y la presión atmosférica, solo que aunque aparentan ser iguales, ya una sí es numérica, interpretada como variable numérica o tipo float, y la otra no. Y eso como lo ve, pues con df.info, con df.info, con el método dfinfo, y así ya ve que efectivamente valor observado es object y el otro también es object, o sea que presión atmosférica no fue reemplazado, pero todavía no es numérico. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, aquí le decimos df no escalado, pero en realidad es el presión no escalada, pongámosle simplemente, esta ya es la presión no escalada, convirtiéndolo a flotante, cogiendo a solo presión, ADF, y cogemos es la lista de la presión atmosférica. Bueno, pero ya vemos que hasta ahí no es para, vamos a ver si sí, hasta ahí, yo creo que sí puede hacerse para data frame. Entonces, presión atmosférica. Entonces ya con eso, aquí corremos y parece que si no lo va a hacer. Entonces hasta ahí es un método que sí sirve también para data frame. Y así nos creó la presión no escalada. Y esa presión no escalada, ahora sí le digo, dame para la presión no escalada, aplicamos el método describe, que es para data frame. Y me dice, ahora sí, tengo mínimo, desviación estándar, valor mínimo, tengo la media y demás. Así nos lo dio como en notación exponencial, que no me gusta mucho esa presentación. Hay una manera para pasarlo a tipo float, no en notación exponencial, que se me olvida en este casito. Dejémoslo por ahora así. Y luego, entonces ya no es la presión no escalada. Ahora sí, borramos este y creamos el X de presión escalado, entonces, utilizando la presión atmosférica. Aquí le ponemos presión no escalada, aquí le ponemos la presión no escalada, aquí la presión no escalada, y aquí miren que nos lo da como un arreglo en NumPy, porque Skillr siempre nos lo va a entregar como arreglo en NumPy, y recuperas el data frame con simplemente escribes como df, no, presión como data frame y escalado como data frame, o escalado data frame, escalado, dejémoslo así. Entonces, ¿cómo se hace? Pues con pd.data frame, el constructor de data frame, que se puede hacer a través de un arreglo de NumPy. Le haces ese arreglo de NumPy que se llama X escalado, y con columns para este data frame, los nombres de las columnas se lo vas a través de una lista de Python, y los nombres de las columnas van a ser la presión atmosférica en Caucasia.
presión atmosférica, aquí le ponemos con la primera letra en mayúscula, y ya le decimos, bueno, y ahora sí muéstremela. O sea, presión de F escalado, presión de F escalado, muéstreme punto gead, le damos a la parte inicial, mire que me la muestra muy bien, y ya con los valores que están entre 0 y 1. Y ya uno así escalado ve que efectivamente lo está escalado porque ese presión de F escalado le aplica el método describe y ya él le muestra, este nunca lo había hecho yo, y es con el método describe le dice, vea, ya el mínimo es 0 y el máximo es 1, o sea que ya todo quedó entre 0 y 1, al restarle el mínimo y dividir por el rango. Y ya la desviación estándar me quedó muy pequeña, una variabilidad muy pequeña, y un promedio de 5 por 10 a la menos 1, o sea, de 0.5, el valor promedio, el valor, y ya aquí los 3 cuartiles. Entonces uno ve que efectivamente ya los valores quedaron en un rango más pequeño, en el rango 0,1. Entonces escalo los datos con la técnica min, max, scalar. Entonces así ya vemos cómo se aplica este ya lo podemos borrar. Y aquí ya vamos a ver también y cómo en el próximo video, cómo hacerlo con, bueno, de una vez para que nos quede completico, y es cómo ya no hacer con el escalamiento con la técnica max scalar, sino con standard scalar. Y standard scalar que es normalización, entonces que es ya el escalador se instancia con llamando a la clase y a través del método FitTransform sobre los datos que quieras aplicar. Entonces, aquí pues simplemente lo hacemos sobre el DataFrame no escalado. Entonces aquí le ponemos el DataFrame no escalado. Entonces aquí el DF. Bueno, era la presión no escalado. Aquí la presión no escalado. Para que se vuelva la presión, aquí ya el X de presión escalada, con la técnica de estandarización. De presión escalada, en realidad en la técnica de escalamiento llamado estandarización, o sea, estandarizada. La presión estandarizada y luego recuperamos el data frame, entonces le decimos cómo, pues el DF de presión es estandarizada, entonces eso se obtiene con pd.dataframe actuando sobre ese arreglo de NumPy x presión estandarizada, columns, y le damos la lista de los nombres que queremos. Entonces ya se llama presión estandarizada, presión atmosférica estandarizada. Entonces aquí es estandarizada. Estandarizada es estandarizada. Y entonces ya con eso, aquí le decimos muéstrenmela, DF, para ver cómo quedó. Entonces le aplicamos describe para que veamos de que ya estandarizada, ya nos queda con media 0 y desviación estándar 1. Y ya el mínimo y el máximo no es el 0 y el 1, sino con números negativos para el mínimo y números positivos para el máximo, pero en un rango como de menos 3 a 3 o menos 4 a 4 como máximo. Entonces aquí le ponemos describe, ahora sí, hacemos todo y miremos cómo ya nos hace ese trabajo. Ya que tan bacano, se demora un ratico. Es bueno, no, ven aquí ya nos muestra. Aquí, bueno, sigue todavía el problema del unique. Entonces aquí tenía que ponerlo, utilizar la presión no escalado, pero la presión no escalado, pero ya, porque estaba tomó la presión, eh,
nos tomó un data frame que tiene dos valores, dos valores aquí. Presión no escalado, vamos a ver aquí, cuando dijo presión no escalado, tomó la presión atmosférica y la convirtió a flotante. Presión no escalado. Y se volvió un data frame, pero qué raro, presión no escalado. Vamos a bajar acá a ver por qué, porque es muy raro que hubiéramos obtenido esto, siendo que le dijimos que actuara sobre presión no escalado. Vamos a mirar presión no escalado cómo está. Presión no escalado. Presión de F escalado. Aquí, miremos cómo está. Y nos lo muestra un solo atributo. No sé por qué nos mostró dos. Y punto describe para que nos lo muestre esa presión no escalado que está con mínimo de 4 por 10 a la 2 y máximo de 1 por 10 a la 3. 1.1 por 10 a la 3. Entonces ahí son los no escalados. Y está numérica. Entonces presión no escalado. Aquí estuvimos actuando sobre la presión no escalado. Feed transform. Bueno, aquí es un conflicto, es porque estándar scaler, aquí instanció el escalador scaler.feedTransform, presión no escalado, X estandarizada, DF de presión estandarizada, X de presión estandarizada, X presión estandarizada, columns, no, pues está bien, presión atmosférica estandarizada, B, es que es que aquí le tenemos que mostrar, pedirle que nos muestre DF de presión estandarizada. Pedirle que nos muestre ese. Entonces ahora sí, al correrlo, nos muestra presión atmosférica estandarizada con un mínimo de prácticamente 0, 1 por 10 a la menos 4, a la menos 14, y desviación estándar 1. Entonces, el mínimo ya sí es negativo y el máximo es positivo, pero siempre quedan como en un rango contenido los datos en un rango de menos 4 a 4 mayoritariamente. Entonces, ya esa es con la técnica de estandarización. Y ya vemos también la parte de codificación con variables categóricas con este mismo ejemplo. Entonces, está la codificación one hot, que la hacemos con el método getDummies. Le damos los datos, entonces el DF, bueno, pero cogemos un atributo que sea categórico para codificar. Creo que ese más bien se los dejo en el próximo video para que nada, entonces hasta ahora nada más hemos obtenido el video es hasta, aquí le ponemos entonces el video hasta solo video del video de apoyo sobre escalamiento con pandas. Es porque estamos estudiando pandas en la estructura data frame. En la estructura data frame. Entonces llegamos a esta partecita, ya luego vemos codificación, solo codificación. Entonces este videito completo, más bien lo dejamos para que no queden tan largos. Entonces aquí no le ponemos video a toda la parte, a la parte 5 de esta unidad que es de preparación de datos de Machine Learning. Entonces a esta no le dejamos videito aquí para que no queden tan largos los videos. Y ahora sí, ya aquí terminamos en la parte de escalado. Escalado con normalización y estandarización. Para seguir con codificación. No olviden pues suscribirse a mi canal para seguir creciendo en didáctica la ciencia de datos. Cada vez de la mano de Aurelio Enguerón y muchos otros autores, crecer en los conocimientos sobre inteligencia artificial de la mano de ChatGPT 4o y de los cuadernos Jupyter y este editor de código llamado Visual Studio Code. Muchas gracias.